En 3, 2, 1. Ya estamos grabando. Entonces, hoy es la última sesión. Ajá. Te voy a explicar cómo va a ser el procedimiento de evaluación. Como ya te habrás dado cuenta, ya califica todas tus actividades, tu portafolio de evidencias. Perfecto. Sí. Lo único que queda hoy es la sesión del día de hoy y te explico cómo va a estar lo del examen. Ok. Dígame. Mando aquí la fotografía para que estemos bien. Te pongo la evidencia y saludamos, confirmamos. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar, obvio, porque te voy a explicar la forma de evaluación Ok. y vamos a ver dónde quedó. De hecho, ayer le mandé el El portafolio. portafolio corregido. Sí, vi Ándale. el correo, pero ya no abrí el archivo. Ahorita cuando terminemos lo haga. Mira, todavía no, Ok, perfecto. pero Ok. te explico. Y vamos a ver. Aquí estás. Ahí está. Debes de verla. Ajá. Esto, ahorita nada más está en espera de que lo aprueben, pero ya te subí las instrucciones. Ok. Entonces, se te va a evaluar esos 3 puntos que te hacen falta con un ensayo tipo examen. Entonces, ¿cuál sería? Pues solamente es un ensayo. Lo único que debes de hacerlo es presentarlo, subirlo, y yo te lo califico y no hay ningún problema. Ok. ¿Me permite? Ese es lo de la rúbrica, ¿no? ¿De qué es lo que debe de llevar? Sí. Ok, Archivos, a ver. pero obvio, aquí van las instrucciones. Ok, ¿De qué va a perfecto. tratar el ensayo? Pues aprovechando precisamente el tema de... El coronavirus. Exactamente, vamos a ponernos de moda. Entonces, Ajá. te das cuenta, y lo han dicho obvio en muchos sitios, que las clases se deben tomar en línea. Así es. Todo el mundo ya se puso online, pero la pregunta es, ¿cómo deben ser las clases online? En este caso, ¿qué modelo educativo debería, digamos, tomarse en cuenta para decir, bueno, este modelo educativo se ajusta en este caso, obviamente, a clases online? Entonces, vas Ok. a utilizar un modelo o teoría que hemos visto en la clase, Ujú. elaborar argumentos a partir de ahí para decir, este modelo educativo sí se presta para dar clases en línea por tal y tal motivo. Entonces, aquí de forma adjunta te puse precisamente también va a haber en este caso una portadilla. Ok. Te lo voy a poner para que lo veas bien. Una portadilla. Vamos a ver. Ya lo estoy viendo. Portadilla. Portadilla. Aquí. Aquí está. Entonces, es casi igual a la del portafolio de evidencias, Ok. bajo las mismas características. Ujú. Nombre del ensayo,
Ya sabes Obviamente el eso los voy a ir cambiando, ¿no? Con respecto a lo del nombre del ensayo, ya le voy a poner el título como tal de... excelente. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Lo bueno es que siguen trabajando. ¿Me espera tantito, profe? ¿Para ver? En lo que voy rápido por mi lapicero porque no lo encuentro. Ahí está. A partir de la segunda cuartilla, Ujú. también va a haber una matriz de verificación como las otras. Esa tú la dejas, no la llenas. Ok, sí, sí, sí. Ajá. Son parámetros más grandes. Ujú. Va a ocupar, en este caso, tres cuartillas. Y estas Ok, van a estar en posición horizontal. Entonces, tu ensayo lo vas a hacer a partir de la página número 5. ok, ¿Sí? Entonces, obvio, el resto de las hojas no le muevas nada. Solamente sustituyes la primera, los datos de la primera, y comienzas tu trabajo a partir de la página número 5. ok, Entonces, perfecto. pasamos brevemente cuáles serían los parámetros. Mm, En este caso, ¿cuál es tu idea o enfoque principal? Pues obvio, clases en línea, pero ¿qué modelo educativo se van a basar? Antes que me olvide, también dentro de tu biblioteca hay un libro que se llama Escuelas Inteligentes. Si tú Ajá. dijeras, bueno, si tú pensaras que el modelo o teoría de las escuelas inteligentes va acorde a, hay un libro precisamente que va hablando más acerca de eso. La opinión, ¿Ese libro está en la biblioteca virtual? sí, sí, sí. De hecho, así se llama, escuelas inteligentes. En caso obvio de que Ok, si quisieras consultarlo y no lo llegas a encontrar, me dices para que te lo envíe. ok, perfecto. La opinión, cuál, obvio, es precisamente tus ideas, debes de fundamentarlas, debes de hacer una investigación para precisamente apoyar tus argumentos. ¿Y cómo es esa Ujú, investigación? Pues ujú. obvio, a través de las fuentes, ya sea tus apuntes, o como te lo estoy mencionando, algún libro extra. También, desde luego, que puedes buscar más fuentes de información, ya sea dentro de la biblioteca virtual o de cualquier sitio en particular. Ok, Portadilla, ya te la estoy dando con los márgenes, tipo de letra, para que obvio no te preocupes. ok, Ya en sí, ¿qué es lo que debe tener tu trabajo? Introducción, pero de introducción solamente debe ser un párrafo, nada más un párrafo. Ahí vas a describir en qué consiste el trabajo, cuál ujú, es la estructura del trabajo, y te repito, solamente va a ser un párrafo. Entonces, calculo que si va a estar bien estructurado, ese párrafo te va a ocupar como media cuartilla. Recuerda, en ok, este caso sería utilizar el punto y seguido para ir separando ok, líneas. Pues ya vienen los argumentos e ideas que precisamente va a tener tu ensayo. Aquí debes de recordar una idea, un párrafo. Entonces, por ejemplo, si tú en tu ensayo estás manejando, obvio, 8 ideas que sustenten tu, tu tema, ok, esas 8 ideas deben de convertirse en 8 párrafos. Y ya por último, sería la conclusión, que empieza precisamente con eh, un parafraseo precisamente de la idea principal. Y entonces, obvio, como ya tenías 8 ideas, ahí tratas de mezclarlas, unirlas, y entonces como conclusión te debe de quedar como, ¿qué te gustaría? Como 2 párrafos, 3 párrafos como mínimo. Bueno, si estamos hablando, obvio, de ocho párrafos como mínimo. ok. Entonces, por así decirlo, la introducción, en teoría, podríamos considerarla de media
pues casi media cuartilla, ¿no? Bueno, media cuartilla. Sí, sí, porque obvio va a tener el formato. Ok, Es sí, sí, sí. interlineado doble, perdón, Ok, ya en cada párrafo. Muy bien. También dentro de, creo que también ya le habíamos mencionado, dentro de mi biblioteca virtual, hay un libro, bueno, un libro que les hice, un documento que les hice con respecto al formato APA. ok, sí. Sí, de hecho Está ya también creo que me lo mandó por el correo. excelente. Entonces sí, ya lo tengo por ahí. Ujú. De hecho, ahí también te da sugerencias de cómo construir un ensayo. Aunque obvio, ahí te está dando, digamos, más partes, incluso una parte Ok, que se llama resumen. En esta ocasión no es necesario el resumen. ok, Perfecto. Y después, obvio que se te va a evaluar la fluidez de las oraciones, es decir, que estén bien construidas, que no estén incompletas. La transición de los conectores son precisamente aquellas frases que te ayudan a unir, en este caso, ideas principales con ideas secundarias. Por ejemplo, te voy a dar una idea de una idea primaria. Hoy es sábado. Esa es tu idea principal. Entonces, tanto punto y seguido. Los días sábado tengo clases en el Instituto Harvard. Ese ya es tu idea secundaria. Punto ok, y seguido. Otra idea secundaria sería, a la entrada del instituto se encuentra ¿cómo se llama? Don, don José. ah, eso me fue. Bueno, imagínate, Bueno, ahorita se me olvidó bueno, su- él está en la entrada. y le pondrías, don José se encuentra en la entrada y recibe a los alumnos con una cálida sonrisa. Ahí ya tienes tus ideas secundarias. Ok, Si te das ajá, cuenta, ahí digamos, hay fluidez. ¿De qué estamos hablando? Pues obvio del día sábado. Perfecto. ajá, El lenguaje, que es precisamente el vocabulario, obvio, como ya estás estudiando ciencias de la educación, vas a emplear el lenguaje que comúnmente, obvio, se emplea en esta ciencia o disciplina. Entonces, ok, como vas a emplear teoría, teoremas, alumno, profesor, obvio, el lenguaje que es propio, es lo que hemos estado viendo precisamente en las clases. ok, Desde luego, la gramática y la ortografía, que no existan, se te permiten hasta 2 errores como máximo, para que obvio tengas un puntaje perfecto. ok, Y desde luego, por último, el tono, que tiene que ver precisamente con que cuando esté escrito, debe de darse cuenta de que tú estás convencido de tu idea, no solamente la sacaste de la manga. Si tú estás convencido de que las clases online deben de tener tal paradigma, tal teoría, tal modelo, realmente tú te lo creas, primero que nada. Y si tú te lo sí, crees, cuando lo escribes, el resto lo va a creer. ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna duda con respecto a la escritura? No, bueno, hasta el momento yo creo que no. Perfecto. Entonces, obvio, si hay alguna duda, pues no dudes en poderme escribir. Ok, sí, sí, sí. Y, Ay, vamos a ver. Te repito, ya están las instrucciones en plataforma. ujú, ok, de hecho ahorita las voy a checar. Sí, es que ahorita todavía no han aprobado el documento. Ah, ok, Entonces, perfecto. espera Eh, como, ¿qué te gustaría? Pues hacer lo que termina tus sesiones del día de hoy. a Si lo no, mejor ya lo tengo aquí. Ok, yo también lo voy a revisar. En caso de que todavía no lo hayan aprobado, les llamo para que lo tengas eh, ya disponible. Y desde luego, ok. ¿cuál sería la fecha límite de presentar tu examen? Sería el Ajá, martes a la plataforma. el martes. Ujú. El martes, obvio, todo el día, hasta las 11 de la noche. Ah, ok, perfecto. Aquí lo vamos a marcar porque si no. Sí, sí, pasa la fecha. En consecuencia, también tus otros profesores van a tener... no, que nada más tienes 2 clases, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, obvio, tu profesora o profesor también va a tener la libertad de elegir el trabajo
para que puedas presentar examen. Pero ya en el otro cuatrimestre, que va a iniciar precisamente dentro de una semana, ahí sí ya va a haber exámenes, también en línea. Ok, ok. Y obvio, yo ya no te voy a dar clases. También obvio en este momento No, pero pues, sí, ya ahora sí, para ya que nos para veamos. librarse de mí. No, ahora sí uno no elige los grupos, no los van asignando. Era broma. Bien, entonces hoy vamos a hacer un repaso del material que te envié incluso antes de que nos fuéramos de Ajá, cuarentena, sí, sí, sí. que es la Unión Europea y las 8 competencias básicas. Espera tantito, voy rápido a un algo y regreso rapidísimo. No me tardo, no me tardo. Ay. Ok, ¿Listo? sí, profesor, perdón. Perfecto, no hay problema. Entonces, la unidad se llama la Unión Europea y las 8 competencias básicas. Ok. Vamos a revisar algunos conceptos básicos precisamente para comprender el tema. Entonces, como punto número 1, la Unión Europea es una asociación socioeconómica política, precisamente de países que pertenecen al continente europeo, con la finalidad precisamente de que exista entre ellos, ya lo había mencionado, cuestiones políticas, sociales en común, y que también, obvio, se ayuden en la economía. Por eso la Unión Europea, Ok. luego los países miembros tienen la libertad de adoptar, en este caso, la moneda, el euro. En el caso de la Gran Bretaña, recientemente salió. Él determinó que económicamente no les conviene estar en la Unión Europea porque si hay una crisis, ellos también tendrían que pagar en las consecuencias de la crisis y por ello ellos salieron con respecto al económico. Entonces ellos siguen conservando su moneda. En el caso de Ok. países, por ejemplo, de Grecia, les fue muy mal económicamente hace un par de años, hubo manifestaciones y entonces entre ellos se están ayudando. Esta sería obvio una desventaja de pertenecer a una unión. En el caso de cuestiones culturales, de cuestiones sociales, ellos decidieron precisamente tratar de ponerse de acuerdo. Si vamos a compartir una moneda, si vamos a compartir en este caso cuestiones políticas también, la educación debería ser homogénea, es decir, en cuanto a calidad, entre todos los países europeos. Y entonces, obvio, aquí se sentaron, se reunieron a discutir Ujú. si debe existir una homogeneidad, cómo hay que hacerlo, si en este caso, sin que cada uno de los países pierda cierta autonomía en sus decisiones. Entonces, no era conveniente que todos tuvieran un mismo plan educativo en sus distintos niveles educativos. Entonces, Sí, muchos recurrieron precisamente a muchos pedagogos, muchos políticos también, pero obvio, no son los políticos mexicanos que hablan mucho y saben poco. Entonces, se ok. reunieron todos ellos y llegaron a la construcción de este concepto, el de competencia educativa. Ahí tenemos precisamente en pantalla a un autor, Benítez Herrera, que él es español y desde luego, obvio, con muchos años de experiencia en cuanto a políticas educativas. Y él propuso este concepto, que obvio que no choca junto con otros que vamos a ver más adelante.
Él dice que la competencia es un tipo de conocimiento precisamente que posibilita que se adquieran otros aprendizajes. Y desde luego que estos se pueden emplear a lo largo de la vida. Entonces, aquí ya vemos precisamente la primera característica de las competencias, que es la capacidad de aprender a aprender. Es decir, tener un conocimiento que posibilita seguir aprendiendo y, obvio, adquirir otros conocimientos. Ok. ¿No? Aquí tenemos otro, el de Carmen Isabel Reyes García, en este caso también española, psicóloga y educadora, pedagoga. Ujú. También coincide con el concepto anterior, un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes. Aquí ella lo amplía. Cuando habla precisamente de destrezas, podemos utilizar como sinónimo habilidades. Precisamente que el individuo le permite aprender y poder vivir precisamente en sociedad. Entonces, este concepto también se ajusta a la idea de la Unión Europea, de que en este caso todo individuo europeo, pese a, a que viva en un diferente país, con un diferente idioma, con una cultura diferente, puede en este caso ponerse a la altura de sus mismos compañeros, miembros de la Unión Europea. Aquí, por lo tanto, tanto un niño como un adolescente y un adulto, si es que se forman precisamente con este modelo educativo, pues podría en este caso aspirar a cambiar de residencia para poder trabajar o vivir y desde luego, pese a que haya nacido en un país diferente, puede desenvolverse en otros. Por lo tanto, cuando hablamos de este tipo de competencias, hablamos de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos. De hecho, también es una de las ideas fundamentales de la Unión Europea. Es precisamente obvio crear ciudadanos respetuosos, obvio, de la ley, respetuosos de las leyes propias de cada país y desde luego también respetuosos de los propios lineamientos de la Unión Europea. Emociones y desde luego todos los componentes sociales propios de cada país. Ok. Perfecto. Y por lo tanto, se dieron a la tarea precisamente de crear competencias generales que desde luego traten de abarcar el aprendizaje de todo individuo ya estando dentro de la escuela. Una de ellas es la competencia de comunicación lingüística, Ok. conocida precisamente por las iniciales CCL, y esa tiene que ver precisamente con todas las acciones comunicativas que se dan dentro de un grupo social. Ok. Si no me equivoco, eso lo vimos también en el curso anterior, cuando hablamos de un comunicador. Ajá. Incluso hizo mención de cuando lleve yo la materia de comunicación educativa, creo, no me acuerdo. Ajá. Ajá, pero sí hicimos mención de esto. Perfecto. Entonces, aquí hace mención de todos los elementos que forman parte del proceso de comunicación. Ok. Y desde luego también se aplica a diversas modalidades o contextos, es decir, la comunicación cara a cara, face to face, la comunicación, obvio, a través de medios masivos de comunicación, de la telecomunicación, medios electrónicos, televisión, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego también la comunicación escrita. Ok. Por lo tanto, recordarás que cuando hablamos de la comunicación, tiene precisamente un componente lingüístico. Entonces, el término lingüístico hace referencia o es propio del término lingüística, que es la disciplina precisamente que estudia el lenguaje en todas sus modalidades. Por lo tanto, cuando hablamos de esta competencia, tiene diferentes dimensiones. Lo léxico, que pertenece precisamente a lo propio de un lenguaje,
la gramática, que es el conjunto de reglas propias que tiene todo el lenguaje para poderlo utilizar, tanto de forma escrita como oral. La semántica, que estudia la parte del significado de los conceptos. La fonología, que es el estudio precisamente de la pronunciación correcta de los conceptos de cada idioma. La ortografía, la forma correcta de cómo se debe de escribir. Y la ortoépica, que aquí en este caso se parece mucho a la fonología, pero se refiere precisamente a cómo es obvio, se debe pronunciar correctamente las palabras, pero obvio de acuerdo a los contextos. Ok. Por ejemplo, en el idioma español existe la palabra video. Los mexicanos y latinoamericanos lo pronunciamos así, video. Pero existe esta misma palabra en Europa, concretamente España, y ellos lo acentúan. Y entonces ellos no dicen video, se dicen video. Y entonces Ok. aquí vemos claramente como una palabra, pese a que tenga el mismo significado, puede escribirse casi igual. En este caso existe un acento ortográfico, es decir, que tiene una tilde y en consecuencia también tiene un acento prosódico, es decir, que se pronuncia. Ok. Aquí obvio una pequeña imagen. Entonces, a partir precisamente de que los individuos sigan o no sigan estas reglas ortográficas, gramaticales y de pronunciación, podemos establecer el concepto de normalidad y anormalidad. Entonces, no es casualidad de que este sujeto esté aquí. Entonces, si realmente nos ponemos a escucharlo, nos damos cuenta que tiene graves problemas de pronunciación. Y obvio sería candidato idóneo para una terapia de lenguaje. Entonces, ¿qué otros componentes hablamos cuando hablamos del lenguaje? El lenguaje que utilizamos día a día, de forma cotidiana. Entonces, tiene que ver precisamente con lo social. Y lo social tiene que ver precisamente con todos los mensajes que se producen en nuestros diversos contextos sociales. Ok. Por ejemplo, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos y desde luego, obvio, la escuela. Tiene un componente pragmático que se refiere precisamente a las funciones prácticas del lenguaje. Entonces, ¿para qué hablamos? ¿Para qué nos comunicamos? Sencillamente porque tiene una función práctica. En un niño sería, quiero comer. Entonces, este lenguaje tiene esta función para que se alimente y obvio pueda seguir existiendo. Ya obvio con personas mayores, necesito un trabajo, lo está demandando. Por lo tanto, ese lenguaje es práctico, tiene una utilidad. Y por una función discursiva que tiene que ver precisamente con la creación de las macroestructuras de un texto. Entonces, te darás cuenta, un libro tiene precisamente una estructura básica, una introducción que te dice de qué es lo que va a hablar el libro. Tiene un índice que te habla de la estructura de ese texto. Y obvio, en cada uno de los capítulos, también en forma progresiva, confirma la estructura, las ideas que apoyan las tesis, en este caso del escritor. Tiene conclusiones, que es precisamente la compilación de todas esas ideas, a dónde lo lleva, cuáles son precisamente las ideas generales, y tiene la obvia intención de convencer al lector, o incluso de despertar en el lector ciertas inquietudes, ciertas dudas, y desde luego la parte de las referencias o bibliografía, que ahí, digamos, se conjuntan precisamente las fuentes de referencia del autor que utilizó, precisamente para apoyar sus argumentos, para apoyar su discurso. Ok. Perfecto. Y de hecho también todo discurso político se le puede ver esta estructura. Ahí también te coloco un ejemplo de por qué es necesario
adquirir este tipo de competencias lingüísticas. Ujú. Entonces, de forma ortográfica, el idioma español es muy difícil. De hecho, muchos extranjeros se enamoran de la pronunciación, pero realmente cuando se meten a estudiar español, se dan cuenta de que es muy difícil seguir las reglas ortográficas y gramaticales. Pero en este caso, si lo comparamos con el idioma inglés, eh, es más fácil, en este caso, la escritura, el idioma inglés, a diferencia del español, porque nuestras mismas reglas, pese a que son muchas, realmente las palabras se pronuncian como se escriben. A diferencia Ujú. del idioma inglés, ahí hay variaciones. Sí, lleva una cierta pronunciación en alguna. Ujú. Ok, Ahora vamos a hablar del componente sociocultural, que ok. obvio está muy sencilla, que desde luego hace referencia precisamente al conocimiento del mundo que tiene que ver precisamente con el lenguaje. La característica del lenguaje es eso, que tiene matices precisamente del mundo social en el cual nace. Y también tiene una dimensión intercultural. Y aquí hablamos precisamente de la influencia de otras culturas, de otras civilizaciones, y es precisamente cómo a lo largo del tiempo y a lo largo de la práctica, el lenguaje se va modificando. En el caso obvio del lenguaje español, ha existido gran influencia de otras lenguas, no solo del latín, del francés, del griego, del italiano, de también lenguas como por ejemplo el inglés, ha ido modificando el idioma español, tanto que se han creado nuevas palabras y nuevos verbos. Pues, por ejemplo, tomar Ok. clases en línea, clases online. Vamos a hablar a través de un medio electrónico, un chat, una sala, un chat room. Vamos a chatear. En el caso obvio de las redes sociales, ¿no? Vamos a tuitearlo. Incluso ya lo convirtieron también en un verbo, además de que está mal pronunciado. Sería Twitter, no Twitter. Ajá. Y obvio, eh, cantidad de ejemplos sobra. Ok. Ahora vamos con el componente estratégico. Y se refiere precisamente a todas ellas destrezas o bien estrategias que se deben emplear precisamente para la adquisición y la práctica de un lenguaje. Entonces, entre ellas obvio está la lectura, la escritura, el poder hablar, escuchar y obvio, todas se combinan en eso llamado conversación. Esto se hace también obvio de forma práctica, pero también obvio tienen sus reglas. Y desde luego que estas se van adquiriendo precisamente en la educación formal, en la educación institucionalizada, es decir, en la escuela. Ok. Perfecto. Y precisamente para que estas destrezas o habilidades se vayan desarrollando, es necesario estos 4 componentes. La información, es decir, para no hablar de algo que no se sabe. La lectura multimodal. Entonces, existen diferentes tipos de libros que tienen, desde luego, diferentes intenciones. Eh, libros de carácter informativo, libros de carácter recreativo. También con la producción de textos electrónicos. Entonces, ¿qué es lo que se da muy a menudo? Entonces, como estamos hablando en un medio que es casi informal, entonces nosotros escribimos como queremos o utilizamos los famosos emoticones. Pero realmente, Ok. desde que estamos utilizando un medio electrónico, deben hacerse uso correcto de los signos de puntuación. Entonces, ahí nos encontramos precisamente con un vicio de la comunicación y un vicio del lenguaje. La sustitución precisamente de oraciones, de palabras, a través de símbolos y signos. Aquí el problema no es tanto el símbolo o el signo, es precisamente la connotación totalmente personal o individual que se le da a ese signo. Ese es el problema. Y en Ok. consecuencia, limita mucho nuestro lenguaje. Yo, por ejemplo, ahorita te puedo poner un emoticón de una carita feliz. De hecho, creo que aquí se tiene la posibilidad de hacerlo. Ah, sí. ¿Mm? Entonces, tú puedes poner una carita, pero esa carita solamente tú le das ese significado. Y entonces,
para que hablemos de comunicación, el significado debe ser compartido. Tú lo entiendes, yo lo entiendo, y entonces ahí nos podemos ahorrar palabras, pero no significado. Y ya, Ok. con respecto al último, en este caso, estrategias de tipo cognitivo, metacognitivo y socioafectivas. ¿Cómo se reduce esto? A que yo estoy consciente de lo que te voy a decir y cómo expresarlo. Ok. ¿Qué es lo que pretendo despertar en ti? ¿Te pretendo convencer? ¿O trato de sembrar en ti dudas, precisamente obvio para que sigas investigando, quieres más información, construyes tu propia opinión y en consecuencia generes tu propio conocimiento? Y desde luego, ¿qué sentimientos o cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy manifestando? Eso es. Ok. Ah, bueno, ahí había un video, creo que tú ya lo habías visto, de esta Ujú. norteamericana. Ah, de hecho, Sí, se dice, no se dice Starbucks, ¿no? Se dice Starbucks. Entonces, en este caso, exactamente. obviamente, por las marcas, ¿no? Nike, Ajá, no se Nike, dice Nike, se dice Nike. exactamente. Ok. Ahora, el componente precisamente personal de la comunicación lingüística tiene que ver, obvio, con la actitud, es decir, cómo estoy diciendo las cosas, Ok. los motivos por los cuales digo las cosas y los rasgos de personalidad implícitos precisamente tanto en mi motivación como en mi actitud. Entonces, tú has de conocer personas que cuando hablan lo hacen de forma muy calmada. Entonces, Ujú. obvio, ahí refleja eso, sus rasgos de la personalidad. Conocerás a otras personas que son demasiado emotivas, hacen demasiada gesticulación. Entonces, Sí, obvio, también hablamos de la energía que tienen en su ser. Ahorita se va a cortar la comunicación porque estas sesiones solamente son de 40 minutos. Entonces, ahorita te envío otra liga para que podamos seguir retomando este asunto. ok, No te asustes. vale. Entonces, retomamos el punto desde